Los experimentos SEO son buenos, son malos, se hacen correctamente. Los experimentos SEO, bajo mi punto de vista, siempre son buenos. Nosotros como SEOs debemos ser personas curiosas, debemos ser personas que cada 2x3 nos estemos cuestionando absolutamente todo. No podemos dar algo totalmente por sentado o decir que algo es totalmente definitivo, aunque todos cometemos ese error muchas veces de decir esto es así porque me ha funcionado y porque sí, y yo, joder, a mí me pasa todos los malditos días, aunque luego hago una autorreflexión y digo no, esto no siempre es así. Y como decía, los experimentos siempre son buenos. El problema muchas veces es que esos experimentos, para hacer esos experimentos no se sigue la metodología correcta o no se sigue una metodología en la cual podamos aislar otros factores que alteren ese experimento. Aquí en Webpositor, para hacer experimentos, que seguramente en mi canal habréis visto experimentos sobre SEO con determinadas conclusiones, seguimos una metodología bastante clara, muy cercana al método científico que se suele usar para hacer experimentos en biología, por ejemplo. Y ahora vamos a comentar eso. También decir que en el SEO jugamos siempre con el entorno donde realizamos ese experimento. Por lo tanto, el resultado que nos sale de un experimento simplemente, en la mayoría de ocasiones, en un porcentaje muy alto, muy alto de ocasiones, no podemos sacar una conclusión fija, no nos da una respuesta cierta, sobre todo cuando el entorno no equivale a la realidad. Y ahí es donde voy. Puedo hacer experimentos en escenarios reales con test A/B o puedo hacer experimentos en escenarios no reales en un entorno totalmente controlado, aislando demás factores. Pero entonces ya no sería el entorno real. Por lo tanto, este tipo de resultados siempre nos suelen dar ideas. Dependiendo del experimento que se haga, y luego veremos ejemplos, el resultado de ese experimento nos llevará a una idea mucho más clara y otros nos dará una ligera idea para salir un poquito de esa duda. A veces también el resultado de un experimento nos genera más dudas y nos llena la cabeza de incógnitas. Por lo tanto, muchas veces no está en hacer el experimento, sino en tener la cabeza preparada para asumir los resultados que van a hacer y no tener la cabeza llena de dudas, sino tomárselo como que esto es una idea que me da, estoy probando cosas, algunas serán más útiles y otras menos útiles, pero la curiosidad, el afán por cuestionarme todo, por intentar sacar respuestas más adecuadas, siempre tiene que estar ahí. Aquí justo debajo del vídeo, en la descripción, os voy a poner diferentes URLs sobre el método científico y diferentes URLs donde se explica un poco cómo realizar experimentos aislando variables, no dejando mucho hueco al azar, y de ahí podéis sacar vuestra propia metodología. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta variables de control, tenemos que tener en cuenta las variables que son dependientes, las variables que son independientes. En la documentación que os dejaré abajo veréis que todo esto luego se explica con ejemplos y se entiende perfectamente. Tenemos que tener grupos de control, tenemos que tener grupos de muestra, tenemos que traquear un inicio del experimento, traquear cuándo se mete esa variable independiente en uno de los grupos y pues bueno, qué diferencias hay y qué está sucediendo. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que si no tenemos una variable controlada puede dar lugar a una variable de confusión, pero bueno, aquí no me quiero enrollar mucho en este vídeo porque al final es una opinión mía personal y la opinión va por el lado de que sí que debemos hacer experimentos, pero no podemos hacer experimentos cuando en realidad, el resumen es no puedo hacer un experimento cuando en realidad estoy probando una determinada cosa y están afectando otras alrededor del experimento. Por lo tanto, grupos de control, variables controladas, variables dependientes, variables independientes, traqueo de todo en todo momento, réplica de ese experimento en dos escenarios completamente iguales para ver que suceda exactamente lo mismo. Si trasladamos un poquito, que es lo que hemos hecho aquí en Webpositor para hacer experimentos, esta metodología al SEO, hablaríamos de grupos de URLs, tipos de URLs, escenarios en los que se encuentra, estacionalidad,
hay un mogollón de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un experimento. Muy importante también, y aquí es donde viene la diferencia entre estar trabajando en un proyecto que ya tiene suficientemente tráfico y poder hacer test A/B en vivo, teniendo en cuenta y que no se va a hacer otra cosa nada más que ese test que yo voy a hacer en dos grupos de URLs o en el mismo grupo de URLs, dividir esas URLs, estas van a hacer esto y estas se van a mantener como estaban, a ver qué pasa, variable independiente, variable dependiente, todo eso hay que tenerlo en cuenta y tener en cuenta que no va a pasar lo mismo en un escenario real que en otro que yo haya preparado específicamente para esto. Y esto lo podemos ver con dos ejemplos que ahora voy a terminar con eso el vídeo. Siempre, siempre, siempre estos test A/B que hagamos, sobre todo en vivo, hay que traquear desde el inicio hasta el final, incluso anotando todas las acciones que llevo a cabo para hacer ese cambio en esa agrupación de URLs o en ese grupo que tengo de control o grupo controlado. Tengo que anotarlo, ya sea anotándolo con un tracking, anotándolo con una anotación en Analytics, en un spreadsheet, en una hoja de control que yo tenga, como sea, pero hay que anotarlo, hay que detallarlo y hay que tenerlo todo bien anotadito, por así decirlo. Por poner dos ejemplos reales que a nosotros mismos nos han pasado, nosotros para ver, por ejemplo, el comportamiento de determinada... Para hacer un experimento, por esclarecerlo un poco más, es que no quiero desvelarlo porque luego lo sacaré en el canal, o no sé si habrá salido cuando salga este vídeo, pero vamos, haciendo experimentos nosotros nos creamos una URL, de esa URL enlazamos a otras dos URLs y queremos comprobar el efecto de un anchor text de un enlace. Pero claro, ¿qué pasa? Que ese anchor text viene desde una URL que yo he creado nueva, que esa URL que he creado nueva enlaza mediante ese anchor text a otro, pero claro, esto es un escenario que yo he creado específicamente para esto, pero ¿qué pasa si ese enlace estuviera en una página con mucha más autoridad que ya tiene tráfico? Variaría. ¿Qué pasa si este test que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con una palabra clave inventada, que Google no tiene datos sobre esa palabra clave, se va a comportar de una manera? En cambio, si lo hago sobre una palabra clave o una keyword que Google ya conoce, sabe lo que es, tiene un mogollón de información de ella, se va a comportar quizá de otra forma. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y a lo que iba, hay experimentos que tendrán muchísima más validez que otros siguiendo la misma metodología precisamente por lo que acabo de contar, porque en el SEO hay muchísimas cosas que nosotros no podemos controlar al 100%. Por lo tanto, esto nos puede dar una ligera idea y nos puede aclarar algunas dudas, aunque advierto que también te puede llenar la cabeza de muchas incógnitas si no se tiene la mente preparada para saber lo que puede pasar cuando se hace un experimento. En mi sección de experimentos veréis todos los experimentos que hacemos aquí. Ahora mismo, por ejemplo, cuando estoy haciendo este vídeo tenemos 4 experimentos en marcha con esta metodología y uno lo único que hace es llenarnos la cabeza de más incógnitas por el motivo que acabo de dar, porque he preparado yo un escenario concreto con una palabra clave inventada. ¿Qué pasaría si esto no sucediera? Aquí abajo, además, en la descripción os voy a poner nuestra propia metodología, cómo lo hacemos, qué tenemos en cuenta, consulta que nos hacemos, hipótesis, escenario que voy a crear, resultado que espero. Si no sale ese resultado, se vuelve a reformular la hipótesis y se vuelve a un montón de cosas que las dejaré aquí abajo. Ahora me gustaría saber tu opinión, vuestra opinión sobre los experimentos SEO, si haces experimentos, si no haces experimentos, si crees que son buenos, si crees que son malos, teniendo siempre en cuenta eso, que el resultado de un experimento nunca es definitivo y, por supuesto, en la mayoría de veces el resultado de un experimento solo vale para escenarios completamente iguales. En esto del SEO es así. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y hasta el próximo.